Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Les agradezco que en este momento tan ocupado que todos tenemos se tomaran un rato para escuchar mi presentación. Mi nombre es Jenny Lizárraga. Yo soy la directora y fundadora de Cinco Books. Cinco Books es una compañía distribuidora de libros en español en Estados Unidos, especializado sobre todo en literatura infantil y juvenil. Trabajamos con sistemas de bibliotecas públicas en todo el país y también con distritos escolares que manejan programas bilingües y duales. El día de hoy voy a conversar con ustedes acerca de cosas que están pasando, no solamente en Estados Unidos, sino en torno a las negociaciones, a las importaciones de libros y materiales educativos que vienen de diferentes países y también cuál es el papel que juega la administración actual para nosotros y cómo podemos prepararnos, cómo podemos enfrentar los retos que estamos viendo. Quiero empezar hablando un poco de la definición en el sentido aduanero. Los libros impresos son bienes culturales o mercancía. Y esto nos va a ayudar a definir y a determinar cómo estos productos, una vez que llegan a cualquier puerto, ya sea por barco, terrestre o de forma aérea, cómo son tratados y cómo nosotros podemos estar preparados desde antes para evitar tasas arancelarias. En general, la ley nos dice a nosotros, desde el lado de Estados Unidos, que los libros son bienes culturales, que los libros tienen una clasificación exenta y esto no es algo nuevo en realidad. Esta extensión ha sucedido desde la época de la Guerra Fría. De hecho, en 1988 es cuando se hizo una enmienda a una ley que había en aquel entonces para poder importar a Estados Unidos libros, materiales culturales, películas o cualquier actividad relacionada ya sea con la información, con la cultura, con el entretenimiento, independientemente del país en donde se producía, que pudiera entrar. Porque durante los años de la Guerra Fría se sintió mucho la amenaza, por decir así, en aquel momento de la administración del país de prohibir o de censurar. Y es algo que lastimosamente estamos experimentando hoy en día también. Pero ¿cómo nosotros podemos navegar estas aguas que son bastante complejas? En el 2018, también por ciertos conflictos y negociaciones que han ocurrido, se asignó un arancel de 7.5% para los libros que son producidos en China. Sin embargo, ese 7.5% no se aplica a libros infantiles, independientemente si son producidos en China, manufacturados en China o no. Por ese lado, los libros infantiles tienen una ventaja, pero el problema aquí es si al momento de hacer la importación no han sido clasificados y no han sido descritos como libros infantiles. Por otro lado, enfrentamos una desventaja, que son los matices que tiene esta ley. No es una ley muy específica, como sabemos, el sector editorial en el que nosotros nos desenvolvemos es muy versátil y va cambiando con los años, se va moviendo y las leyes deberían de ir moviéndose con estos cambios y tal vez no se van moviendo a la velocidad que nosotros necesitamos. Analicemos primero cuáles son las amenazas y los riesgos que representa esta ley gris o estas zonas grises que tiene esta legislación. En el caso nuestro hay algo que se llama el IEPA, por sus siglas en inglés, que significa International Emergency Economic Powers Act, que es digamos, un poder o un recurso que usa el presidente de Estados Unidos para declarar una emergencia y poder asignar aranceles, poder asignar sanciones económicas y comerciales a ciertos países o regiones con el argumento de que representan una amenaza para la seguridad nacional. Visto esto, el IEPA es algo que nosotros sí tenemos que conocer. Como importadores o como exportadores necesitamos conocerlos. Esta misma, digamos, legislación tiene
sus capítulos, y hay un capítulo que se propuso en 1988, que es la enmienda de Berman, donde todos los productos culturales e informativos no pueden ser censurados y tienen que ser exonerados de cualquier arancel, independientemente si son libros infantiles, de adultos o de lo que sea. Pero lo importante es que tienen que tener un código específico al momento de clasificarse. Los libros con piezas adicionales, por ejemplo, o con juguetes o con algún instrumento adicional que puede permitir que ese libro sea considerado un juguete, es una de las desventajas de esta legislación, porque no hay nada específico acerca de eso. Y en realidad queda a discreción del puerto donde se recibe si va a ser clasificado como un juguete, como un objeto o como un libro. Si es un libro, por supuesto que es en ventaja nuestra. Y ahí creo que es muy importante que sepamos quiénes son nuestros aliados comerciales, tanto del lado de Estados Unidos como fuera, como los transportistas, que muchas veces son ese puente de comunicación que nos enseñan cómo navegar las diferentes estructuras legislativas que se han construido. El costo invisible de lo que está sucediendo ahora es la autorrestricción, y esto nos afecta directamente porque al haber una autocensura, y por autocensura quiero detenerme un poco ahí para explicarles algunas situaciones que nosotros estamos enfrentando en varias ciudades, en varios estados, donde hay leyes locales o estatales en donde las bibliotecas o las escuelas tienen el deber de revisar los materiales, no solamente por la curación literaria, sino por temas que el Estado en ese momento considera no apropiados. Y si el bibliotecario o el maestro los mantiene en la biblioteca o en el salón de clases, ellos pueden ser multados y en algunas ciudades, lastimosamente, incluso pueden ir a la cárcel. Eso provoca definitivamente una autocensura y autorrestricción, porque el mismo profesional decide no por convicción, no porque realmente le convenga a la comunidad, sino porque tiene una presión externa, una presión con la que probablemente no va a estar de acuerdo, pero tiene que hacerla porque nadie quiere ir a la cárcel y lo tienen que cumplir. Entonces, eso es un costo invisible porque a nosotros nos afecta, porque van a haber temas que no van a ingresar a pesar de que se necesiten. Van a haber temáticas que no van a ser populares, que no van a circular a pesar de ser necesarias. También con las ciudades se está estigmatizando mucho el idioma español y eso provoca que la gente tenga miedo de enseñarle español a sus niños. A pesar de que las escuelas continúan manteniendo los programas duales y bilingües, la cantidad de material o de presupuesto asignado para esas colecciones está en este momento amenazado. No voy a decir que está anulado o que está perdido porque no es ese el caso, pero sí hay una amenaza visible, porque al no haber circulación, al no haber una requisición de ciertos materiales, se asume, eso es como un círculo vicioso, se asume que no se necesita. Y si no se está solicitando, no se asigna presupuesto. Y entonces hay una excusa para decir no lo están solicitando, no asignamos el presupuesto. Pero en realidad es algo invisible, es una estructura invisible que está generando eso. Luego los costos adicionales de traslados al precio final por problemas administrativos, porque nos están generando más procesos administrativos. Al momento de hacer facturas, ya vamos a hablar un poco de cómo tenemos que navegar precisamente al momento de hacer una importación o de hacer una exportación, cuando somos, digamos, un proceso que se hace entre ambas compañías. Estos factores finalmente erosionan los márgenes y complican la logística de manera significativa. Y hay un escrutinio digital adicional, en eso sí me quiero enfocar bastante, quiero hacer mucho énfasis en lo de las facturas traducidas. Esto sí es algo nuevo, porque hasta hace algunos años algunos transportistas nos pedían facturas traducidas, pero estábamos hablando del lenguaje en general de una factura o de un documento. En este momento esa traducción incluye los títulos. Y como ustedes se imaginarán,
traducir títulos es probablemente un síntoma de que en algún momento se van a censurar algunos temas. No hay nada escrito de esto, no hay ninguna ley específica que esté diciendo que eso va a suceder, pero podemos ver las acciones lentas que se están tomando en pro de eso. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos a eso? Cuando proporcionamos las facturas en cierto formato, estandarizar esos procesos nos ayuda mucho. Descripción de los libros como libros impresos, no solamente material impreso. He visto en algunos casos que hay editoriales al momento de hacer la exportación que en la descripción escriben materiales impresos y eso provoca tardanzas en la entrega. También al importador se le solicita documentación adicional porque no están considerándolo un libro. Y si no se pide esa documentación adicional, probablemente se va a asignar un arancel o una tarifa. El código que ven abajo, el 4901, es sumamente importante. Ese código tiene que ir siempre en la documentación. Y ese código no es nuevo, ese Harmonized System ha existido desde hace muchísimos años, en realidad se ha usado, pero en términos generales en los últimos años se ha sido un poco flexible si ese código está o no presente en facturas o en materiales, en toda la documentación que se presenta. Hoy en día ese código es obligatorio ubicarlo, es ponerlo visible en donde ustedes puedan colocarlo, parte de la descripción en donde se pregunta, ese código es muy, muy importante. Enviar correctamente codificado, descrito y enumerado es vital para evitar retrasos. ¿Qué podemos hacer? Ya les dije todo lo malo, todo lo que nos está preocupando, no hay buenas noticias, no son alentadoras, pero no está todo perdido. La mayoría de estos, como lo dije al inicio, están en un mapa gris. La legislación que existe en este momento tiene muchos matices, tiene muchas partes grises, por ende, nosotros podemos trabajar y encontrar las maneras de cómo sobrevivir y cómo también sobrellevar esto. No solo sobrevivir, sino también salir airosos. Anticipar y documentar los cambios de la IEPA es mi primer consejo. Un público informado, un comerciante informado es un comerciante con ventajas. Y nosotros en las editoriales, autores, ilustradores, editores, transportistas, cualquiera que sea la labor que desarrollemos, estamos en un sistema económico. Este sistema económico, al final, todos lo que queremos es que nuestros libros estén en este mercado o en otro mercado, que circulen. Esa es la finalidad que tenemos todos, que nuestros materiales, que lo que producimos, esté en la mayor cantidad de manos, en la mayor cantidad de lectores. Y esto solo se va a lograr si podemos anticipar y documentar lo que nosotros hacemos, los diferentes procesos, para crear trazabilidad. La trazabilidad va a ser muy importante de ahora en adelante en todo lo que hagamos, porque así podemos crear un proceso más estándar. También sirve en el momento que haya que hacer enmiendas, que haya que escribir, redactar y proponer nuevos cambios y nuevas enmiendas a lo que existe actualmente. Defender las políticas que mantienen a los libros en una categoría exenta también. Si nosotros conocemos esa legislación, la podemos defender. Si no la conocemos, no la podemos defender. Una vez más, estar informados y documentados. Colaborar con instituciones y comunidades hispanohablantes para visibilizar el español en Estados Unidos. Y con esto me refiero a participar en festivales que todavía se hacen y que se van a seguir haciendo, porque no tenemos ninguna prohibición o restricción al respecto. Como lo dije antes, es un costo invisible el hecho de amedrentar a la comunidad, que la gente se sienta estigmatizada, perseguida, pero estas colaboraciones con instituciones y con comunidades nos pueden ayudar a mantener estas comunidades visibles, porque lo que se ve se puede reclamar, lo que no se ve es como que no existe, y esto nos ha pasado muchas veces en la historia. Y es un buen momento ahora que tenemos acceso a información, que realmente tenemos información ilimitada, que la utilicemos a nuestro favor. Hay muchos festivales en Estados Unidos. En Los Ángeles hay un festival que se llama los Libros Fest, se hace todos los años, se hace en conjunto con la Biblioteca Pública de Los Ángeles y una organización que se llama Reforma, que es la institución de bibliotecarios
de comunidades hispanohablantes. En Reforma también pertenece al American Library Association, ALA, y ALA es una de las organizaciones bibliotecarias más organizadas y más fuertes de todo el mundo. Es también un aliado sumamente importante. Nosotros colaboramos mucho en 5books con ellos en su congreso anual que se da todos los veranos en junio, y también con las diferentes actividades, premios literarios. Está la Feria del Libro de Nueva York, que este año tiene su 7ª edición a finales de este mes de octubre, y nosotros diseñamos el pabellón infantil para esta feria. Es la 7ª edición y afortunadamente este año decidieron extenderla un poco más y tener una zona infantil más visible, lo cual definitivamente es positivo y es alentador para todos. El enfoque que nosotros tenemos con los libros infantiles es que sean libros donde se reflejen las historias, no solamente de los niños hispanos, sino voces de otras culturas, de otras historias. Y con eso hay varias editoriales, no solamente españolas, sino latinoamericanas, que hemos propuesto este año y que van a estar en la programación infantil de Nueva York. La Feria del Libro de Chicago ocurre en mayo, todos los años, y se hace en conjunto con la Universidad de Chicago. La ciudad de Chicago es muy fuerte en cuanto a promover diversidad e inclusión cultural, lingüística y literaria. Nosotros también participamos. Tengo la suerte de ser una de las colaboradoras y de las conferencistas durante esta feria cada año, donde se entablan diálogos muy importantes en torno a esta diversidad cultural que necesitamos mantener visible. Y como podrán ver en las noticias, ese es uno de los lugares que en este momento están sufriendo mucha presión, mucha estigmatización, mucha persecución también. La clasificación arancelaria correcta del sistema armonizado nos va, no digamos que a proteger, nos va a permitir no tener, digamos, un retraso en entregas, no tener un argumento para que puedan retenernos o que puedan asignarnos una tarifa o un arancel. Y quiero hablarles un poco de la enmienda de Berman. La enmienda de Berman se asignó en 1988. Si lo vemos en perspectiva, esto fue en plena Guerra Fría. Y fue por lo que comentábamos al inicio, justamente porque habían países con los que Estados Unidos no tenía una relación, digamos, muy amigable. Y los materiales culturales, educativos, que representaran a estas regiones estaban siendo una meta para censurarse. Estaba buscándose no traerlos al país. Pero esto también es un peligro, porque una vez más, un público no informado, si no conocemos del otro lado lo que pasa, no podemos empatizar con el otro, no podemos crear una comunidad armoniosa. Se hizo esta propuesta por un congresista de California y se aprobó, y en realidad es una enmienda sumamente sencilla. Y eso en este momento nos ayuda y también nos deja un poquito en desventaja porque nos deja en este mapa gris, donde hay muchas cosas que se pueden interpretar de varias formas. La enmienda dice claramente que el presidente no podrá regular ni prohibir directa o indirectamente la importación o exportación de cualquier información o material informativo. Eso es todo. No dice más nada. En 1994 se hizo una actualización y se agregaron formatos digitales, porque se notó que el Internet venía, que venían los e-books, que iba a haber cambio de formatos, y como lo dije al inicio, la industria editorial en la que nosotros estamos es muy versátil, cambia con el tiempo. Ustedes lo han visto como de 1 año a 5 años, sus mismas editoriales, cómo cambian los estilos, los formatos que publican, temáticas, maneras en que queremos expresar el lenguaje, todo eso va cambiando. En 2022, hace apenas 3 años, hubo una modernización de esta enmienda y a la fecha sigue vigente. Lo que se hizo en el 2022 fue una manera de acuñarla o asegurarla, porque ya habían síntomas de lo que estaba pasando, de lo que está sucediendo ahora, y se pudo hacer, por decirlo así, una actualización que permita que hoy en día siga vigente y que
Cuando se hicieron estos cambios, y creo que el último cambio, si ustedes siguieron las noticias, el último cambio en cuanto a aranceles se hizo el 25 de agosto de este año, y nosotros estábamos bastante inquietos porque no sabíamos realmente qué iba a pasar, no había nada claro, no sabíamos si seguíamos en este estatus de estar exentos, no hay algo específico, y como son cambios que han estado sucediendo muy rápido, de una manera en realidad no planeada, nosotros mismos no teníamos control de saber, no había un aviso claro, solo nos decían que todas las importaciones de un valor a cierto valor iban a estar sujetas a un arancel. En todo esto hay un cambio que se hizo, que fue realmente lo que nos preocupó como importadores de libros en español, que es el hecho de que los paquetes pequeños, menores de $800, de ahora en adelante iban a recibir un arancel, independientemente de cuál era el commodity o lo que se estuviera importando. Sin embargo, esto se aplica para industrias de la moda, industrias que están vendiendo electrónicos o que están vendiendo otros productos, no productos considerados informativos o culturales. Entonces, a partir de eso nos quedó claro que nosotros seguimos en ese lado de estar exentos y es una ventaja que tenemos que aprovechar. Esto no quiere decir que no pueda haber un cambio. Puede haber una propuesta, pero si nosotros como colaboradores, como parte del gremio, estamos informados, podemos tomar acciones antes de que los cambios sucedan. Quiero compartirles algunas conclusiones que yo saqué en toda esta investigación que hice y en pues, lo que nosotros hemos experimentado durante todo esta parte de este año 2025, que en realidad ha sido bastante incierto. Hemos estado con cada cambio esperando si va a haber alguna modificación o si vamos a estar fuera de esta extensión. Hasta el momento no, y por el momento es porque no hay un cambio en esta ley, en esta enmienda que está acuñada desde el 2022. Eso por ahora nos da una protección, por decirlo así. Las colaboraciones y asociaciones estratégicas, sobre todo con instituciones, con compañías que tengan experiencia, los editoriales que tengan distribuidores, es bueno tener estos diálogos para no estar en un mapa gris completamente. La correcta clasificación, que la he estado repitiendo bastante, al momento de exportar o de importar, para estar protegidos legalmente por los aranceles y no tener malos entendidos. Al principio del año nosotros tuvimos un par de episodios con libros que venían de Sudamérica, específicamente de Argentina, porque al momento de hacer la documentación, el exportador puso en la descripción materiales impresos solamente. Y realmente para nosotros fue bastante tardado, demorado, nos requirió un montón de recursos administrativos para poder corregir eso, porque no basta con que nosotros llamemos o mandemos una factura o lo hagamos nuevamente, no basta con eso, porque si ya se emitió un original con esa descripción, ellos asumen que es así y hacen inspecciones. Entonces, es mejor siempre hacer las cosas bien desde la primera vez, revisar las veces que sean necesarias. En el caso nuestro, hemos tomado la decisión de nosotros hacer toda la documentación, enviarla al importador, al que nos va a enviar los libros desde el país que sea, para tener los procesos estandarizados. Entonces, encontrar aliados económicos, aliados comerciales, que puedan apoyarnos en esto es fundamental en esta etapa. Más allá de un costo económico está el costo cultural, que era lo que también conversaba, la censura, la autorrestricción, la estigmatización, el miedo de la gente y la imposición de barreras económicas para acceder al español como una lengua que ya existe en Estados Unidos y que no es una lengua nueva. De hecho, el español se habló antes que el inglés en Estados Unidos. No todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo reconoce, pero esa es la realidad.
Encontrar e identificar las oportunidades cuando se nos presentan. Estar actualizados con la información nos da una ventaja para trabajar con socios logísticos adecuados y entender bien cada una de las normativas y también si están ocurriendo cambios en el momento o si están por ocurrir. Y con esto no les quiero decir que estén pegados a las noticias todo el tiempo y que se obsesionen leyendo artículos. En realidad, basta con hacer un par de revisiones todas las semanas para verificar y las fuentes, sobre todo, las fuentes que consultamos, todos nosotros trabajamos con información, así que creo que eso no es un problema para ninguno de nosotros, la consulta y la investigación. Quiero dejarlos con esta conclusión: la política puede cambiar, pero si construimos redes sólidas de distribución, representación y visibilidad, las editoriales pueden no solo adaptarse, sino liderar una nueva etapa del libro en español en los Estados Unidos. Ahora voy a recibir algunas preguntas. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere que le facilite esta presentación, se las puedo mandar. Aquí está un poco de la bibliografía que utilicé en mi investigación y mucho de lo que he conversado hoy con ustedes es también basado en la experiencia que nosotros como importadores hemos vivido todo este año y los años anteriores. Muchísimas gracias. Si alguien tiene una pregunta. Yo tengo una. Sí. En la venta de libros en español en Estados Unidos, ¿qué proporción hay entre lo que sería la compra institucional de bibliotecas y escuelas respecto a la compra privada de familias o lectores? La venta institucional en Estados Unidos representa el mayor porcentaje, es probablemente un 80%. Sí. La comunidad en sí, hispana que tenemos en Estados Unidos, la gran mayoría no tiene en su canasta básica comprar libros. Yo sé que la realidad aquí en España es muy distinta. Lo vimos también en el comportamiento de la pandemia, que aquí las librerías en España realmente florecieron y fueron un gran aliciente, una gran ayuda. En Estados Unidos lo que floreció fue el e-commerce, la venta en línea. Durante el periodo de la pandemia sí vimos mucho eso, pero vimos también muchas bibliotecas que hicieron compras institucionales para regalarle a las familias de su comunidad, a la gente que tenían inscrita en las bibliotecas, a los miembros que asistían, las familias que asistían. Entonces, aún así, la venta institucional sigue representando más. Las escuelas también, cuando agregan un título a su currículum, representan para nosotros, como una compañía especializada en libros en español, es el segmento más poderoso en realidad. Y sí dependemos mucho de las ciudades, de las legislaciones estatales que se hagan también, porque aunque la biblioteca sea quien hace el pedido, los pagos vienen directo de las ciudades, es de fondos estatales. Y cada estado tiene sus propias regulaciones, sus propias leyes. Por eso los estados que son más conservadores, donde hay estas leyes que les comenté al principio de censura, donde los profesionales se sienten en la necesidad de ellos mismos retirar material o restringirlo, es por eso, porque la presión cae sobre la institución. Espero haber respondido. ¿Cómo afecta eso en la ideología de los libros? Afecta mucho porque hay temas que probablemente vamos a dejar de ver, por un tiempo por lo menos. Sí. Jenny, bueno, primero agradecerte la presentación y decirte que como que a uno se le paran un poquito los pelos, de la situación que están viviendo, terrible. Sí, gracias. Manejo cultural y ideológico, pero gracias por tu sentido de realidad. Preguntarte dónde distribuyen ustedes como distribuidora en Estados Unidos, qué países principalmente, o sea, qué costados principalmente con qué comercio. Nosotros trabajamos en todo Estados Unidos, pero les puedo decir que los estados que son más activos están en la costa oeste, están de hecho en las dos costas. En las dos costas es donde vemos que hay una mayor afluencia, tanto California, Washington State, Oregon, son estados muy activos en cuanto a comprar libros en español. También hay comunidades más grandes. Y por el otro lado, en la costa este, tenemos el estado de Nueva York, las Carolinas, que tienen una comunidad importante. Y
tienen salida, pero tenemos bastante producción local. Entonces, los libros bilingües se consume más en la producción local. Si nadie más tiene preguntas, les agradezco mucho que hayan venido hoy. Sí. Libros impresos. Puede ser libros impresos, libros informativos, libros infantiles, pero el libro tiene que ir, sí, la palabra libro tiene que ir sí o sí. Y luego había comentado una persona que conozco, pero que ella vende libros raros, como ediciones especiales, que comentaba que había tenido problemas con Estados Unidos con los aranceles. Quizás porque no venía reconocido como un producto cultural, ese tipo de libro antiguo, estas ediciones, o no necesariamente. La única manera en que pudiera tener un problema es si el libro tiene algún componente, alguna pieza, algún CD. Si es un libro impreso de papel, no debería tener ningún problema. En realidad, nosotros hemos importado libros de tela y no hemos tenido ningún problema. Y son de tela, completamente de tela. Pero son libros y lo hemos descrito como un libro también. Pero es también, eso siento yo que tuvimos mucha duda con eso. Fue una prueba que hicimos porque pensábamos que de pronto lo iban a interpretar como un juguete, porque es un libro de tela que pues se puede dejar en la cama, en la almohada, el niño lo puede llevar en una mochilita, se puede doblar y se puede interpretar como un juguete. Pero hicimos la descripción, libro infantil de tela, y no tuvimos ningún problema. Bueno, muchas gracias.